Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te damos la muy bienvenida, amado o amada, que estás hoy tomando tu tiempo para hacer el estudio de la serie de propósito de Dios. Como digo siempre en las otras programaciones o estudios que estamos haciendo por radio o por televisión, que es importante que empieces el estudio de la parte número 1 para que puedas entender el propósito de Dios. Hoy estamos con la serie número 9, donde vamos a hablar de el ministerio que ya hemos hablado de testigos, sino ser testigos en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo trabaja en el cuerpo de Cristo nuestro ministerio de ser testigos? Sabemos, como ya hemos visto, que el propósito de Dios es parte de nuestra vida y es parte del testimonio personal. Por eso vamos a ver hoy ser testigos en el cuerpo de Cristo, donde vamos a hablar de relaciones, de coinonía, de crecimiento, de consolidación, de consolidar familias, de ser parte del cuerpo de Cristo, cómo edificarse en el propósito de Dios, qué cosa es ser testigo, como ya hemos hablado precedentemente en la serie número 8, pero hoy lo vamos a ver mucho más profundo. Anda a buscar tu Biblia, llama a tu amigo, llama a tu hermano, llama a tus conocidos, tu vecino, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor direcciones para este estudio. Que Dios te bendiga. Nuestra lectura bíblica hoy va a ser realmente tocada en el profundo en Efesios 4:15 hasta el 16 y Colosenses 2:19. Los demás versículos o textos bíblicos que hemos leído precedentemente, yo los voy a leer para que traer a memoria el trabajo que ya estamos trayendo. Te doy la muy bienvenida. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección, que nos guíe en todo lo que estamos haciendo en este momento. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos tu dirección. Necesitamos de ti, Señor, que abras nuestro corazón, que nos des entendimiento, que toda mentira, que viene todo pensamiento, se vaya en el nombre de Jesús y venga todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. Toca nuestro corazón, Señor. Danos nuevas fuerzas, danos visión, danos propósito. Queremos, Padre amado, que este estudio se encarne tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, y que toque en el profundo
de nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestro carácter, y que el propósito de Dios tome forma en nuestra vida personal. En el nombre de Jesús. Te pido por cada persona que está del otro lugar, que está mirando por televisión o por radio o vía internet, de tocar su corazón, de que el Señor toca su vida en el espíritu, alma y cuerpo, ilumina los ojos, señores, ilumina, Señor, en sus oídos, que puedan sentir bien, que dejen toda preocupación, y te pido de tocarlos, de darles entendimientos, de guiarlos, Espíritu Santo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy entonces ser testigos en el cuerpo de Cristo y dar testimonio. Como hemos visto ya en la serie número 8, que ser testigos, como habíamos leído Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amado, amada, es importante entender que cuando estamos en el propósito de Dios, tenemos que dar también testimonio personal siendo testigos. Por eso me siento obligado también a repasar la serie número 8 y tocar algunos puntos que son importantes de aclararlos. Dar un testimonio personal, como dice en Marcos 5:19. Mas Jesús no se le permitió, sino que se le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Alguien es llamado testigo porque puede contar hechos concretos, por haber participado de ellos o porque los vio. Lo más simple y concreto que tenemos que hablar es compartir nuestro testimonio personal. En Marcos he leído 5:19, vemos cómo hasta aquel hombre recién liberado de demonios podía dar testimonio de Jesús. Cuando encontramos a alguien que oye la palabra y muestra una reacción positiva, entonces debemos contarle en nuestro testimonio las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amado, amada, el testimonio personal es lo más simple, concreto que tenemos que hablar, importante. Es importante porque es algo que el Señor ha hecho, es tu vida personal y Dios tiene propósito. Llamamos el testimonio personal un relato de experiencia, de conversión de cada uno de nosotros, basado en la palabra que recibió al oír el Evangelio. Todos nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios, como dice en 1 de Pedro 1:29. En el testimonio personal debemos aclarar o relatar en forma sencilla nuestra conversión, anunciando también la palabra que nos transformó. Debe ser contacto con convicción y alegría para comunicar a los demás la bendición de la palabra de Dios en nuestra vida. Anunciando el Evangelio del Reino, cuando una persona se abre plenamente para oír la palabra de Dios y está dispuesta. Y nos recibes en su casa, entonces ahí podemos hablarle, aplicar realmente toda la palabra y poder hablar abiertamente qué cosa es ser un discípulo, qué importante es
cuando un discípulo está anunciando el Evangelio por primera vez. No debe trabajar solo en el contacto, sino con alguien que ya lo ha hecho, empieza a moverse, a tener experiencias. Acuérdese que la iglesia estaba siempre en la calle. Cuando hacía Jesús para entrenar a sus discípulos, ¿qué es lo que hacían en el ministerio de ser testigos? Jesús estaba siempre en las calles con ellos. Raramente estaban dentro de 4 paredes. Ellos aprendieron a ser testigos, viéndose a Jesús siempre en contacto con las personas. Asimismo, cuando Jesús enseñaba algo a los discípulos, lo hacía en la calle delante de las multitudes. Y de paso, las multitudes también oían las enseñanzas de Jesús. Esto lo vemos en Mateo 5, 1 hasta el 2. Jesús estaba siempre en la calle con sus discípulos. Yo lo voy a invitar también para empezar más adelante, cuando termine con esta serie, a hacer las series de capellanía, donde se habla realmente de un trabajo en la calle, un trabajo en los hospitales, en las cárceles, en lugares donde no se ve que el Evangelio realmente está entrando. Yo estoy hablando con una realidad en Europa, en lugares donde el cristiano nos está preocupando que en la calle hay una gran necesidad. Sobre todo que el propósito de Dios se aplique realmente en nuestra vida personal como testimonio. Vamos entonces a ver cómo trabaja este ministerio en la iglesia. Trabaja por medio de coyunturas y por medio de ligamentos. Las coyunturas y los reglamentos, las coyunturas y ligamentos son partes de nuestra relación. Es la coinonía, es esa relación que tiene una persona con otra. Son coyunturas y ligamentos del cuerpo de Cristo, que están unidas, que trabajan, no hay división. Y por eso vamos a leer ahora la palabra de Dios en Efesios 4:15, para tomar conclusiones, dudas y anotar en nuestro cuaderno que tenemos de estudio. Efesios 4:15 hasta el 16. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tome nota, medite y vea detalladamente ese texto 4:16 que hemos leído. ¿Qué es necesario para que haya edificación en el cuerpo de Cristo? Vamos a ver la palabra en Colosenses 2:19. Vamos a leer ese texto bíblico que yo mismo estuve hablando anteriormente. Colosenses 2:19. Pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué son las coyunturas y ligamentos del cuerpo de Cristo? Vamos a pensar, de acuerdo a estos textos, ¿para qué sirven las coyunturas y ligamentos? ¿Qué son las coyunturas y ligamentos del cuerpo de Cristo? Coyunturas y ligamentos del cuerpo de Cristo son relaciones fuertes y resistentes entre sus miembros. Recuerdo Efesios 4:15 hasta el 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. ¿Para qué sirven las coyunturas y ligamentos? Sirven, amado, amada, amigo, amigo, para unir, alimentar y edificar el cuerpo de Cristo. El ministerio de las coyunturas y ligamentos que trabaja con cada hermano es otro ministerio que Dios dio a la iglesia. O sea, ahora estamos hablando siendo testigos, siendo hermanos, siendo discípulos dentro de la iglesia. Es otro ministerio que en el texto 4:16, como hicimos con el 4:12, este versículo también se desarrolla en 3 etapas distintas. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Número 2. Número 3. Recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Aquí tenemos una consecuencia encadenada para la edificación. La tercera etapa del versículo contiene una afirmación tremenda. El Espíritu Santo está afirmando que es el propio cuerpo y el que produce su crecimiento y su edificación. Una vez más podemos entender que no son los miembros del versículo 11 los que van a producir la edificación, sino que es el propio cuerpo el que se edifica a sí mismo. Ahora vamos a la pregunta principal. ¿Cómo alcanzar esto? ¿Cómo llevar a cada miembro a tener su actividad propia? La respuesta la encontramos en la primera parte del versículo. Para que cada miembro del cuerpo haga su parte, es necesario que todo el cuerpo esté bien ajustado y unido para el auxilio de todas las coyunturas. Necesitamos que el cuerpo esté ajustado y ligado, y el medio para obtener esto es a través de las coyunturas. Todos los miembros del cuerpo deben estar unidos y bien concertados por medio de la coyuntura y ligamentos. La palabra coyuntura ha sido algo más bien ignorada, pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo
lo está recordando y lo dice que sobre él, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está usando un lenguaje humano para hablarnos de esta realidad espiritual. Sabemos bien que es un miembro del cuerpo humano. Por eso podemos entender lo que es un miembro del cuerpo de Cristo y cómo cada miembro es importante. Entonces debemos saber bien qué es una coyuntura en el cuerpo humano para saber cómo son las coyunturas en el cuerpo de Cristo. Hemos leído en Colosenses 2:19, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es la coyuntura? Una coyuntura en el texto de Colosenses 2:19 nos ayuda mucho porque allí habla de coyunturas y ligamentos. Ligamentos es una parte fibrosa muy resistente que sirve para ligar los huesos en sus órganos. Las coyunturas es una articulación móvil de un hueso con otro. Los ligamentos pasan por dentro de esas coyunturas y dan firmeza y resistencia a otras ligaduras. Coyunturas y ligamentos sirven entonces para armonizar el cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo humano debe estar en su debido lugar de funcionamiento, afirmado y consolidado por un vínculo específico, fuerte y resistente con otros miembros. Sin las coyunturas y ligamentos, el cuerpo humano no son conexiones entre sus miembros. En el cuerpo de Cristo, lógicamente, son relaciones fuertes, resistentes y específicas entre los miembros que producen nutrición, cooperación, crecimiento y edificación. Si la iglesia no está así, estructurada, será como una bolsa de miembros y no como un cuerpo. Una bolsa puede contener todos los miembros de un cuerpo, pero si estos no están vinculados con coyunturas y ligamentos, no habrá armonía de vida. Y por eso en Colosenses 2:19 dice: quien no está vinculado de esta forma al cuerpo, no está ácido a la cabeza, pues no puede ser comandado por ella. Esto es muy claro. Como la cabeza puede gobernar una bolsa de miembros, es importante las coyunturas y ligamentos en el cuerpo de Cristo. Son relaciones fuertes, resistentes entre sus miembros. Amado, amada, por eso es importante para tu crecimiento espiritual que te congregues, que vayas a una iglesia, a una comunidad cristiana. No puedes estar sin cobertura. Necesitas ser discipulado, discipulada. Ser parte del cuerpo de Cristo, de las coyunturas, ser parte de los ligamentos y tener una dirección que la guía en nuestro Señor. En la serie anterior hemos leído también Mateo 28, 19 y 20. Habíamos leído: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las coyunturas y ligamentos de discipulado son la continuación del ministerio de testificar. Después del bautismo, tenemos que formar la vida
de las personas que se convierten, edificarlos a los nuevos discípulos, y es necesario enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús ordenó. El texto dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. En las coyunturas y ligamentos, cada hermano y cada hermana se controlan entre sí mismos, controlan que apliquen la palabra de Dios, que tengan una vida de testimonio y que vivan lo que realmente dice en la palabra de Dios. Al día presente, la palabra nos habla específicamente y nos guía. Formar es más que informar. Escuche bien, formar es más que informar. Ciertamente que nosotros, seguramente que tenemos que entender, hay que formar es más que informar. Informar a la persona de Jesús es una cosa, pero formar es muy distinto. Esto es muy importante para nosotros. Jesús no dio solo predicadores, Él se dio a sí mismo. Hacer discípulos no es una reunión de discipulados. Él estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Esto lo dice Marcos 3:14. Él no nos llamó para una reunión de estudio bíblico de discipulado. Tampoco los llamó para una escuela bíblica, de acuerdo a lo que dice Marcos 3:14. Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. La frase para estar con Él define la estrategia básica de Jesús. Él estaba estableciendo las primeras coyunturas y ligamentos en el cuerpo, entre Él y sus apóstoles. Y Él quería establecer una relación estrecha con sus discípulos para transmitirle su vida como ejemplo. Jesús no era un hombre de púlpito, no era un hombre de mensajes elaborados o entusiastas. Jesús era un hombre de relaciones. Sus discípulos aprendieron todo viendo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan 1:1. Primero de Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¡Wow! Si no hubiese existido una relación estrecha entre Jesús y sus discípulos, las multitudes que venían a oírlo ciertamente no hubieran permanecido muchos años en sus enseñanzas después de su muerte. Cuando Jesús mandó a los 12 a ser discípulos, no les fue difícil entender lo que Jesús les estaba ordenando. Ellos nunca vieron un salón de reuniones, púlpitos, bancos y conjuntos musicales. Entendieron que la tarea asignada por el Señor consistía en hacer con otros lo que Jesús había hecho con ellos en el transcurso de 3 años. Lo mismo debe acontecer con nosotros. Debemos observar cómo Jesús discipuló a los 12, para después salir y hacer lo mismo con aquellos
que pretendemos formar. La comisión de Jesús incluía predicar a muchos como Él predicó, pero esencialmente a establecer relaciones de discipulado. Esto no es un método más, es la práctica de Jesús. Es lo que sustenta, edifica y ajusta el cuerpo a aquel que se convierte. Este vínculo surge naturalmente cuando después de predicar a alguien y bautizarlo, aquel que lo ganó se siente responsable por su vida. Entonces cuida, enseña, vela, ampara, sufre y lleva la carga del otro. Así ninguno queda solo. Todos recién nacidos tienen un padre o una madre espiritual que van a cuidarlo y alimentarlo. Esto es vital para la iglesia. Por eso debemos estar constantemente revisando y vigilando el funcionamiento de las relaciones. Discipulado no es un método más, es el método de Jesús. Es importante, amado, amada, amigo, que tú estés en un lugar, en una iglesia. No quiere decir que conociendo el propósito de Dios, tú tienes que salir de una iglesia. Tú tienes que estar en la iglesia y vivir el propósito de Dios en tu vida. La iglesia es un lugar donde vienen las personas a ser enseñadas de la palabra, no un estudio basado en una doctrina de hombre, sino en el propósito de Dios. Tenemos que también entender que estas relaciones no solo son para el cuidado de nuestros discípulos. Segunda de Timoteo 2:2 dice, vemos que Pablo habla de varias generaciones de discípulos. Este texto muestra cómo están las relaciones. Prosiguen para la formación de varios niveles y ministerios. Y en este desarrollo que van a surgir discipuladores, ayudantes de líderes, presbíteros, y ahí empieza el trabajo interno de la iglesia a un ministerio más profundo. Amado, amada, estar en una iglesia, ser pastor, es velar por las almas, no es una cosa simple, pero si Dios te llama, Él te va a guiar. Pero no estamos tocando este tema en este estudio. El propósito de esta serie es conocer el discipulado, pero conocerlo con el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene para nosotros. Como hemos visto en nuestras sesiones, el hombre está acostumbrado a su ego, a su propósito. Y nosotros estamos hablando del propósito de Dios que es eterno. Ser transformado a su imagen. Tener su carácter. Tomar decisiones como Jesús lo hizo. Discipular como Jesús lo hizo. Velar como Jesús lo hizo. Dar testimonio como Jesús lo hizo. Caminar como Jesús lo hizo. Orar como Jesús lo hizo. Podemos hacer muchos ejemplos. Como Él estuvo consolidando, tú puedes consolidar. Amén. Hoy hemos hablado muchas cosas importantes. Hay mucho por orar, hay mucho por pedirle al Señor, direcciones, que Él ilumine tu corazón. Tienes que pedir entendimiento, volver a leer nuevamente los textos bíblicos que hemos leído, tomar tu cuaderno, orar, pedirle dirección a nuestro Señor.
Hemos llegado a la fines de la serie que estamos preparando en este momento por televisión, por radio o posiblemente estás escuchando vía internet. Hemos llegado a la serie número 9. Vamos a tocar en la serie número 10, vamos a hablar del discipulado, cómo trabajan las coyunturas y ligamentos en el discipulado. Hoy se habla mucho de líderes. Bueno, si tú quieres ser un líder, un discípulo, es importante que entiendas el propósito de Dios, que tengas el carácter de nuestro Señor, que puedas ser obediente, que puedas estar en una iglesia. No es salir de la iglesia y formar otra iglesia, sino ser un hombre que busca la presencia de Dios y entender, porque puedes hacer mucho mal si no conoces el propósito de Dios. Es importante ser temeroso de Dios, como dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por obediencia, déjate guiar, enseñar de tu pastor, y el Señor te va a dar entendimiento en todas las cosas. Amado, amada, amigo, amigo, quisiera seguir adelante, pero tienes mucho que orar, tienes mucho que leer y vamos a tocar más puntos en la próxima serie. Vamos a orar por ti, vamos a pedirle al Señor dirección. Ahora oraré por ti. Por todos aquellos que están enfermos, coloca tus manos en la enfermedad, en la parte enferma o dolorida, y reciba esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que el Señor conceda los deseos de su corazón, ponga sus manos en el pecho de sus hijos y reciba esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que el Señor conceda los deseos de su corazón, ponga sus manos en su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde te encuentres, cuanto tú recibas esta oración por fe, experimentarás este poderoso poder de Dios. Dios, Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están siendo y sintiendo este mensaje, y recibe esta oración por medio de esta registración. Extiende tus manos, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio de todo aquel que está recibiendo esta oración por fe. En cualquier parte del mundo, da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio del cual pueden creer y echar fuera todo pensamiento de negativo, toda duda. Quita de ellos sus cargas y sufrimientos, quema con el fuego del Espíritu Santo y límpialos con tu sangre, con el sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la cabeza hasta los pies, las vísceras y los intestinos. Cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda enfermedad, virus, bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada con el fuego del Espíritu Santo. Que a la sanidad de todo tipo de cáncer, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, el apolio, parálisis, la artritis y hernias sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgias desaparezca, y que todo resfrío, gripe, enfermedad a la tiroides sean quemadas por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios
epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervio y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Que toda oscuridad sea echada fuera y haya paz y gozos en su corazón. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que todas las partes que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos caminen. Los que tienen la vista nublada se les aclaren. Todos los que no sienten puedan sentir. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Y haz perfecto y nuevo todas las partes quemadas de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo. Quema cualquier espíritu de sustancia tóxica. Que toda oscuridad de las tinieblas sean echadas fuera. Y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo. Al enemigo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire, ¡fuera! Y que todas las huestes también se vayan, ¡fuera! Y todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, ¡fuera! Que toda cadena de injusticia se rompa y libre, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y puedan vivir en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y les vaya bien en todas las cosas. Responde a los deseos del corazón y a su clamor y oraciones. Auméntales la fe, el amor y la esperanza. Y que sus familias puedan creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo mal, accidente y desastre, y bendícelos para que puedan tener una vida próspera y bendecida. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandecientes. Bendícelos en su entrar y en su salir, y todo lugar de donde vayan. Bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestados. Dale sabiduría y entendimiento, y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros la habilidad para llevar a cabo sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos en todo lo que tienen que hacer. Manifiesta tus obras, para que tus obras puedan testificar que tú has hecho cosas grandes en la vida de cada uno de ellos. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Te invitamos a visitar nuestra página internet www.ministerio.it. Quien estuvo hablando, el pastor Lafón, y te deseo muchísimas bendiciones para ti y para toda tu familia. Ponete en contacto, mandanos un email de la misma página, y nosotros vamos a estar muy contentos de saber lo que el Señor está haciendo en tu vida y el crecimiento espiritual que tú recibes por medio de estos estudios. Que Dios te bendiga. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré.
que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé